Me gustaría que leyésemos muy poquitos versículos en esta mañana, en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Y los versículos son desde el 42 hasta el 47. Y vamos a ver unos versículos que están cargados no solamente de teología, sino de práctica cristiana para nuestras vidas, que es algo que nos interesa mucho. Podemos tener la cabeza así de teología, que está muy bien, pero la práctica es lo que vivimos y lo que hacemos en nuestro día a día. Y eso es muchas veces hasta más importante. Dice así el versículo 42, capítulo 2 de Hechos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, me gustaría, una cosa que ha dicho Will, no soy anciano de la iglesia, no soy anciano, tengo cierta responsabilidad, pero no soy anciano, para que quede claro. Acabamos de leer 6 versículos, muy cortitos, muy sencillos, pero vamos a ver lo que tiene de enseñanza en esta mañana. Aquí estamos hablando del momento histórico, el contexto histórico del inicio de la iglesia, el inicio en el cual Jesús asciende a los cielos, ya no aparece más por la tierra, deja al Espíritu Santo que habite con nosotros y nos encontramos con la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo fueron estos inicios, vamos a ver cómo se comportaban estas personas, vamos a ver qué es lo que estaban haciendo estos hermanos de la iglesia primitiva. Lo primero que hay que entender, como hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de cierta infancia espiritual. Y cuando hablamos de infancia espiritual, hablamos de inocencia. Todos los que somos padres, tenemos niños, vemos que con 1 año, con 2, con 3, te hacen ciertas preguntas inocentes que te divierten, que te alegran, que te hacen sacar una sonrisa por esa inocencia. Y cometen fallos también de inocencia porque desconocen cómo funcionan las cosas, quieren meter los dedos en el enchufe, quieren hacer ciertas cosas que no deben. Y la iglesia primitiva tuvo muchísimas características muy buenas que vamos a ir desgranando en esta mañana, pero también tuvieron sus errores, también tuvieron sus peleas. Yo siempre pongo el ejemplo más claro, que fue cuando eligieron el sucesor de Judas y eligieron a Matías. Y vemos cómo se eligió a Matías. Se eligió por suerte. Vamos a sacar un numerito, vamos a sacar el palito más largo y ese fue el que elige como sucesor de Judas. Yo no me imagino que un día Will no está y bueno, vamos a predicar o vamos a poner de pastor, sacamos un número, venga, Sergio, tú vas a ser pastor este año. Son cosas que vemos que no había cierta madurez dentro de la iglesia, hacían ciertas cosas que no estaban bíblicas o no lo hacían de una manera correcta, pero queremos destacar que era una iglesia altamente generosa, muy generosa con su prójimo. Eran gente que nos dicen que se desprendían de sus posesiones. Hoy el mensaje que nos enseña el mundo es acumular posesiones, tener posesiones, conseguir viviendas locales, conseguir un negocio, tener bitcoins, conseguir dinero, amasar para tus hijos, para el futuro, para el mañana. Es una iglesia que nos dice, Hechos 4:32, que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Se desprendían de lo material, entendían el valor real que tiene lo material en nuestra vida, que debe ser lo mínimo posible. E iban repartiendo a cada uno según sus necesidades. Una época en la cual no existía la seguridad social como existe hoy en día. Hoy una mujer se queda viuda. Afortunadamente tenemos un plan de pensiones que le da una pensión generalmente digna para poder subsistir. Una niña se queda huérfana y también tiene su pensión. Cuando te jubilas,
no sé si llegaremos un día a tener una pensión, pero ahí están de momento. Es decir, que había un sistema de pensiones hoy en día que antes no existía. Una mujer huérfana, una mujer viuda, un niño huérfano estaba encaminado a pedir, a la pobreza, a la miseria. Esta iglesia ve unas necesidades, ve a gente que no estaba con las condiciones mínimas de poder vivir y vendían bienes, vendían casas, vendían todo lo que tenían para repartir a las personas según sus necesidades. Fue un tiempo muy distinto a de cualquier otra época. El tiempo de la iglesia primitiva fue una época que no se ha vuelto a vivir nunca. Nos dice en 1 Corintios 15:6, cuando Jesús aparece ya resucitado, en varias de las apariciones que tuvo Jesús de manera resucitada, dice que se le apareció a más de 500 personas. Un Jesús glorificado que se aparece a más de 500 personas. En el capítulo 1 de Hechos vemos la ascensión de Jesús a los cielos, en el que habían visto cómo Jesús había sido puesto como crucificado, cómo había sido muerto y cómo lo habían visto resucitado. Estamos hablando de los acontecimientos más importantes de la historia, no nos olvidemos. Cuando te dicen los acontecimientos del siglo XX o los acontecimientos más importantes de la historia, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Esos son los hechos que acontecen más importantes en toda la historia. Y después en el capítulo 2 vemos cómo llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés con todas las cosas maravillosas que ocurrieron, el estruendo en la sala, la lengua de fuego, la gente hablando diferentes idiomas, es decir, una serie de cosas que ocurrieron en muy poco tiempo que no se han vuelto a repetir de esta manera tan extraordinaria. Nos dice también Hechos 2:41, vemos como en un solo día fueron bautizados 3.000 personas. A mí que me digan, en Europa, yo no te digo en Latinoamérica o en África, que están ocurriendo ciertas cosas que son muy llamativas, afortunadamente, que en un día, en una ciudad, se conviertan y se bauticen 3.000 personas. Me encantaría, pero son cosas que estaban ocurriendo en esta época y que tenemos que tener siempre en cuenta para ver el contexto de lo que estaba pasando, el momento histórico, para entender mejor lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por lo tanto, vivían situaciones de primer orden espiritual como nunca se han llegado a vivir. La muerte de Jesús, la resurrección, el nuevo pacto, la venida del Espíritu Santo, etcétera. Una serie de cosas en muy poco tiempo que fueron algo tremendo lo que fueron viviendo estos hermanos. La cuestión es si nosotros nos parecemos mucho o poco a esta iglesia primitiva, en el fondo. Todo esto nos muestra unas características de cómo estaban viviendo. Pero en esta mañana vamos a ver realmente cómo vivían sus reuniones. Vamos a ver cómo vivían en comunidad. Vamos a ver qué sentimiento unánime había entre ellos. Y todo esto yo creo que nos va a aportar algo muy importante para nuestra vida espiritual y para nuestra mejora en nuestras congregaciones, en nuestro día a día. Lo primero que leemos, y es el versículo 42, el que yo le voy a dar más importancia en esta mañana, nos dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, era una iglesia que aprendía. Una iglesia que estaba en constante conocimiento de la palabra de Dios. Una iglesia que estaba en ese crecimiento espiritual. Nos dice que perseveraban, se mantenían, continuaban escuchando, hablando, compartiendo la palabra de Dios y su doctrina. Y esto es algo que es indispensable, imprescindible en nuestra vida, el seguir conociendo cada día más la palabra del Señor. En este tiempo más que nunca, porque como hemos dicho, era una iglesia que estaba prácticamente en pañales, una iglesia que estaba como un bebé recién nacido, que no tenían conocimiento, que no tenían estructura, que no tenían todavía revelado todo el canon evangélico, que solamente había 12 personas, 11 porque Judas ya no estaba, que habían tenido esa relación directa con el mismo Señor Jesucristo, y más que nunca necesitaban de ese conocimiento. Vivían realmente en la ignorancia de la Escritura. Incluso vemos que muchas veces hacían, y era normal, un híbrido, una mezcla
entre judaísmo y lo que ahora conocemos como cristianismo, que todavía no se le llamaba cristianos a ellos, pero nosotros lo entendemos como ya cristianos. Hacían una mezcla, hay que circuncidarse sí o no, hay que hablar a los gentiles sí o no, acudimos al templo el sábado sí o no. Había muchas dudas, había muchos miedos, había muchas cosas que desconocían. Acababan el mensaje de Cristo que acababan de recibir y todo eso no lo tenían madurado. Pero nos habla de que esos cristianos perseveraban en la palabra. No conocemos, pero queremos conocer. Y esa es la idea que tenemos que tener siempre, de que queremos conocer cada vez más del Señor, conocer cada vez más de su palabra, tener ese hambre, ese deseo, esas ganas de que el Señor hable a nuestra vida. No ese cristiano dominical que vengo, recibo, me voy a mi casa y qué bien me siento porque he estado con mis hermanos en la iglesia. Estaban conociendo cada día más sobre Dios. Se unían para aprender todo lo que los apóstoles iban enseñando a las personas. Y aunque en aquella época ponían mucho énfasis, y el énfasis era sobre todo de enseñar que Cristo era el Mesías que tanto esperaban, el Mesías que tanto anhelaba el pueblo, vemos cómo eran muy diligentes y se mantenían constantes porque necesitaban cada día saber más de Dios y de su palabra. Y viendo a estos hermanos con ese hambre espiritual, viendo a estos hermanos con esas ganas, con ese ansia, pienso cuán importante es para nosotros conocer cada día más la palabra de Dios. Vemos como dentro de las congregaciones, por desgracia algunas veces se introducen herejías, se introducen pensamientos negativos, se introducen doctrinas que son erróneas. Sabemos que el diablo trabaja, Dios trabaja evidentemente, pero el diablo trabaja también y trabaja en dividirnos, trabaja en nuestra mente, trabaja con cosas del mundo para que nos adentremos, para que no crezcamos. Y solamente cuando estamos fuertes en la palabra, cuando estamos convencidos de lo que el Señor está diciendo en su palabra, cuando conocemos bien lo que el Señor dice y nos enseña, es más difícil que el enemigo, que el diablo pueda engañarnos. Y muchas veces los que se engañan son los que desconocen perfectamente lo que dice la palabra de Dios. La falta de conocimiento hace que fallemos en estas cosas y cometamos errores. Y sobre todo, que perdamos nuestra visión dentro de la iglesia. La palabra que se usa aquí para decir doctrina implica una voz activa. Es decir, no solamente es yo recibo la palabra y me la quedo y se acabó. Habla de una voz activa, no pasiva. Es decir, dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Le dedicaban tiempo. No es me cojo 2 versículos por la mañana, me lo leo y ya me he alimentado para todo el día, sino que dedicaban tiempo. No podemos vivir nuestra vida espiritual de una manera pasiva. La vida espiritual debe ser algo que esté activo y vivo en nuestra vida. No me puedo conformar con el mensaje dominical. No me puedo conformar con que el hermano que se ha levantado aquí el domingo se haya preparado mejor o peor el mensaje para que mi semana dependa de eso. Eso es un error. Eso es un error que nos lleva a otros errores. Eso debe ser una bandera roja en nuestra vida de decir, no estoy bien con el Señor, no estoy actuando bien, no estoy fuerte espiritualmente. Hemos visto que era una iglesia que aprendía y ahora vamos a ver que era una iglesia que vivía en comunión y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveraban y tenían comunión. Estaban unidos, que no es lo mismo que piensen lo mismo. Aquí, ¿cuántas personas podemos estar? 60, 70, 80. Es imposible que todos pensemos lo mismo sobre todo. Habrá unos que les guste un equipo de fútbol, algunos que tendrán algún pensamiento social de la vida, algunos que piensen sobre un tema diferente que otro. Es decir, lo difícil es que encontremos 2 personas exactamente iguales. Eso sería lo difícil, encontrar 2 personas exactamente iguales. Ellos no es que pensaran iguales, ellos vivían en comunión. Vemos en el libro de Hechos como fue una iglesia que tuvo también conflicto.
fue una iglesia que tuvo también sus problemas, que tuvieron sus diferencias, que tuvieron que resolver entre ellos. La cuestión es que ellos vivían su vida de comunidad. Y cuando nos habla de comunidad, hablamos de comunión. Estaban juntos. Había un vínculo entre ellos. Habían entendido, habían comprendido que eran nuevas criaturas en Cristo. Habían entendido que habían nacido de nuevo. Habían entendido que se sentían salvos por toda la eternidad. Y todo eso les unía en comunión. ¿Pero qué es la comunión? ¿O cómo entendemos la comunión? Porque a veces decimos palabras y se supone que las sabemos. Pero a veces hay que dar un poco alguna explicación sobre algunas cuestiones. La comunión es la unión de dos o más personas que tienen algo en común. Yo siempre pongo el ejemplo que menos me gusta, la peña taurina. Vemos una peña taurina, como hay tantas en este país, que son personas de diferente lugar, etnia, si me queréis, pensamiento político, los hay altos, bajos, viudas, tacaños, pobres, ricos, ponedle todas las características que queráis, pero pertenecen a una peña taurina. ¿Por qué? Porque les gusta ver una corrida de toros, les gusta ver cómo un toro lo torean y bueno, todo lo que le hacen al toro. Nosotros, como ellos están en comunión, porque tienen algo que les une. Nosotros, como cristianos, también estamos en comunión, pero tenemos una pequeña, grandísima diferencia. Entre nosotros hay una común unión, pero lo que nos une es el amor de Dios. Ellos se pueden odiar. La peña taurina, como podéis poner otro ejemplo, una asociación, se pueden odiar, se pueden querer, no se pueden ni ver, lo que queráis. Pero en nosotros hay algo que nos une, que nos hace estar en comunión, y es que estamos bajo el vínculo del amor de Dios. Y esto es algo mucho más grande e importante porque nos impregna, porque es transversal, porque está en nosotros y porque el pegamento que lo hace todo posible es el amor de Dios. El amor que hemos recibido, el amor que tenemos en nuestros corazones, el amor que nos hace saber que somos santos, que somos su pueblo, que somos herederos de su reino. Por lo tanto, era una iglesia que aprendía, era una iglesia que estaba en comunión, y vemos el tercer punto, que es que partían el pan en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y este punto siempre hay que hacer alguna pequeña aclaración. En primer lugar, siempre tenemos que entender, cuando hablamos de la iglesia primitiva, es que se reunían en las casas. A veces tenemos la idea de la iglesia primitiva, parece que iban a General Luque y se reunían a las 11:15, hacían la oración, cantaban, no sé qué, no sé cuánto. Era una iglesia que se mantenía activa en las casas. Sus reuniones se hacían en las casas. Ese es el origen de la iglesia. Y el punto inicial. Luego, posteriormente, se reunían porque todavía tenían ese momento de inocencia y de desconocimiento, se seguían reuniendo en la sinagoga y se juntaban. Y cuando compartían en las casas, compartían el mensaje de Jesús, comían juntos, que es una de las acepciones que hay a la hora de decir que partían el pan. Pero la otra acepción es que tomaban de la cena del Señor y recordaban el nuevo pacto, recordaban cómo Jesús les enseñó que la última noche que fue tomado, pues partió el pan y tomó del vino, y ese pan que les recuerda el cuerpo de Cristo, muerto en la cruz, muriendo por nuestros pecados como un cordero único, suficiente y universal para todos nosotros. Y ese vino representaba que estaban tomando en la comunión, en la casa, de manera diaria. Este vino que vamos a tomar nos recuerda esa sangre que nos habla de la salvación, la sangre del Cordero. Y esto es algo que participaban todos los días, cada día en sus casas, y hablaban y comentaban esos primeros cristianos, la obra redentora de Jesús allí en la cruz del Calvario. Nosotros en la Asamblea de Hermanos hacemos la comunión, lo que es el partimiento del pan y el vino, es algo que hacemos semanalmente.
Entendemos los versículos, no está del todo claro para decir si es una vez al mes, una vez a la semana, pero uno de los motivos que tenemos para compartir el pan y el vino semanalmente, y es que puede ocurrir que en nuestra reunión dominical, pues bueno, cantemos la alabanza y estén bien. El predicador, a la hora de compartir el tema, pues hable sobre comportamiento, o hable sobre un tema de iglesia, o tenga un término teológico que quiera resaltar, o yo qué sé, se le ha dado por, vamos a hablar de Efesios, o de los que malos eran los corintios, que eran muy malos, gente muy mala, que hacían las cosas muy mal, tenían muchos desórdenes. Y te das cuenta cuando termina el culto de que en ningún momento hemos hablado de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tenido un culto precioso, muy bonito, en el que a lo mejor ha acudido una familia, una persona que es de la calle, que es inconversa, y ha visto un espectáculo muy bonito que se habla de moralidad, o se habla de hay que ser bueno, no hay que ser malo, una serie de cosas que podemos hablar muchas veces de nuestros púlpitos y no es algo malo, pero en ningún momento se ha resaltado lo importante y lo que nos une y lo que nos mantiene en unión, que es la muerte del Señor Jesús y su resurrección a los 3 días. Entonces, en el momento nuestro de partir el pan, de tomar el vino, no hay escapatoria, no puede hablar sobre los corintios o los gálatas o los de Colosas. Hay un momento central, único, privado, en el cual tú tienes que hacer una exposición bíblica sobre la obra de Jesús en la cruz del Calvario, sobre que nosotros todos somos pecadores, sobre que todos nosotros necesitamos de esa obra redentora y del profundo amor de Dios y el significado que tiene la cruz para cada uno de nosotros. Aprendían, vivían en comunión, partían el pan y por último, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que era una iglesia que oraba, muy importante. Compartían, predicaban, enseñaban, conocían y sobre todo era una iglesia que oraba. Y a veces se nos plantean fórmulas complicadas y complejas, algunas veces podemos decir hasta fuera de la Biblia, de cómo hay que hacer crecer una iglesia. Y yo he escuchado teorías de todos los estilos. Bueno, estamos aquí 70 personas. Si cada uno trae una persona a la iglesia en este año, el año que viene seremos 140. Y en 2 años seremos 280. Estamos así, en 5 años ya nos falta gente en Almería para traerla a la iglesia. Y vemos teoría de mucho tipo para hacer crecer la iglesia. Y aquí vemos que la fórmula que nos enseña para ser una iglesia bíblica, cristocéntrica, una iglesia que haga las cosas según Dios nos enseña, son las cosas más sencillas. A veces buscamos las cosas más complejas, le buscamos la cuadratura del círculo, buscamos los 3 pies al gato y a veces el Señor nos dice sí que tenéis que hacer lo más simple, lo más sencillo, lo más lógico, lo más bíblico. Y es que estos hermanos de la iglesia primitiva oraban y oraban mucho. Y esta es una de las claves de su crecimiento. Y esta es una de las claves de su fortaleza. Y esta es una de las claves de cómo llegaron hasta donde llegaron, dando a las personas, o muchos de ellos, su vida por el Señor. Esta era su fortaleza, esta era su comunión, este era el hambre que tenían porque oraban y oraban juntos. Dedicaban tiempo a la oración. Había un mismo sentir, había una misma dirección. Y no hace falta que saquemos esta mañana todos los versículos relativos a la oración, lo importante que es la oración en nuestra vida. Yo creo que ya estamos bastante hechos a este sentido, pero muchas veces tenemos que aprender o reaprender el ABC del Evangelio, que es que necesitamos compartir, estar juntos y orar. Estos primeros cristianos sabían que se enfrentaban a problemas muy importantes. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, pensamos que ahora mismo pueda venir un policía y disperse esta reunión y nos digan qué estáis haciendo, qué estáis leyendo aquí en la Biblia, esto qué es, este señor de dónde viene, tal. Creo que ninguno de nosotros tenemos ahora mismo ningún miedo a este respecto. Afortunadamente, en España eso no ocurre, pero esta iglesia primitiva sí. Estaban siendo perseguidos. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban todos detrás de ellos, tenían miedo.
Por eso más que nunca se aferraban a la oración. Por eso más que nunca estaban juntos y buscaban el punto de vista de Dios y cogían fuerza mediante las reuniones, el compartimiento del pan y las oraciones. No tenían vida fácil estos hermanos. Nosotros afortunadamente tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vida, lo tenemos todo equilibrado en ese sentido. Estos hermanos, como muchos otros hoy en día, en otros países, y no hay nada más que leer las noticias cristianas en tantos y tantos países, se reúnen con miedo. Nosotros no, afortunadamente. Por lo tanto, vemos cómo la Iglesia, la vida de estos primeros cristianos fue la de seguir la doctrina de los apóstoles, vivir en comunión, compartir, celebrar el partimiento del pan y vivir en oración. Vidas cristianas sencillas, vidas cristianas normales, sin farándula, sin ruido, sin espectáculos, sin humo saliendo por debajo del púlpito. Aquí no vamos a hacer ningún milagro, aquí no vamos a hacer nada espectacular. La vida cristiana es algo que se lleva de manera interior, íntima, en nosotros. Y es algo que tenemos que ir siempre practicando, sin meterle aditivos, sin meterle nada que sea fuera que nos enseñe el mundo. La vida cristiana es algo que nos enseña la palabra de Dios y es sencilla y sobre todo es algo que podemos practicar cada uno de nosotros. Versículo 43. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vemos cómo estos primeros cristianos tenían ese temor, tenían el temor. Y a los que no eran judíos y acudían al templo, se les decían los temerosos de Dios. Los que, le tenían temor a Dios, aunque yo no soy judío, no tengo derecho por nacimiento, por raza, de pertenecer al pueblo de Dios, pero eran gente extranjera y se les decían los temerosos de Dios. Pero esta gente es que temían a Dios en el sentido bueno de la palabra. Le tenían ese respeto. Porque lo que se traduce por temor es el equivalente a reverencia, a ser reverente. Y yo he visto muchas veces en la iglesia que se pierde esa reverencia en el culto. Ya no te digo durante la semana, te digo en el culto. Y a veces hacen cosas que dices tú, queda un poco fuera de contexto. Es muy importante que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de culto semanal, de reuniones, hagamos las cosas con reverencia, sabiendo de lo importante que es hacer bien todas las cosas, pero sobre todo las cosas que le pertenecen a Dios. Tener un respeto cuando cantamos, tener un respeto a la hora que llegamos, el ruido que hacemos, cómo nos comportamos. Es muy importante el tener ese respeto hacia las cosas de Dios y hacerlas siempre de la mejor manera posible, porque esto no es un juego, no somos un club, no somos una asociación, no somos un grupo de amiguetes que venimos, nos tomamos una cerveza o tomamos un café y lo pasamos muy bien, estamos muy aburridos en casa. No venimos a hablar de política, no venimos a hablar del tema de actualidad. Nos da igual si un famoso ha cortado con la otra famosa y ahora está saliendo con otro famoso. Venimos a algo mucho más importante y trascendental en nuestra vida. Estamos para predicar el Evangelio. Estamos para traer una palabra de salvación para los que aún no conocen la obra redentora del Señor Jesús. Y estamos para enseñar el estado ruinoso en el cual se encuentra el ser humano. La gente no entiende. Cuando tú le dices, es que tú eres pecador. Dices, si yo soy, yo soy una maravilla, yo soy una joya. Si es que, yo voy a ser pecador. Si doy dinero a Cruz Roja todos los años. Si yo, mi vecina cuando me pide que le compre algo, yo se lo compro. La gente no entiende, no comprende que dentro de ellos están podridos por el pecado. Que el ser humano nace en un mundo de pecado y que solamente cuando entregamos nuestra vida a Cristo somos regenerados espiritualmente. Pues todo eso estamos llamados a predicarlo, a enseñarlo, a compartirlo. Porque también nos dice el versículo 43 que era una iglesia, sobrevino temor a todas las personas, y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia en la que sucedían cosas. Qué pena cuando en una iglesia no ocurre nunca nada.
porque podemos decir prácticamente que está muerta. Cuando no hay actividad, cuando no hay cosas que están ocurriendo, buenas, malas, cuando ocurren cosas es que la iglesia está viva. Aquí nos habla de maravillas, de señales. Eran unos hermanos que vivían no en la rutina espiritual, sino que vivían de una manera, vidas fuertes espiritualmente. Y le ocurrían situaciones que ponían su fe a prueba. Persecución, hambre, de todas cosas que le podía ocurrir. Tenemos un hermano en nuestra iglesia, es africano, Sergio lo conoce, es Charles, y un chico que está fuerte, el hombre, la verdad es que va al gimnasio y se encuentra muy fuerte. También la gente de Ghana, él es de Ghana, son gente con una genética muy espectacular. Y él siempre lo dice, es un chico que ha pasado por muchas situaciones muy malas y la verdad es que es un hombre muy fuerte en el Señor. Y él siempre nos dice que la fe es como ir al gimnasio. A todos nos gustaría apuntarnos al gimnasio y en el momento de apuntarnos, pum, te sueles aquí una bola en cada brazo, en el bíceps, en el tríceps, te pusieran un buen tronco, unas buenas piernas, nada más apuntarte. Pero no ocurre. Si tú quieres estar fuerte, buena alimentación, mucho deporte, mucho sudor. No hay otra. La vida cristiana es parecida. Queremos ser personas de mucha fe. Pero no queremos ser personas de mucha fe, pero sin que nos ocurran muchas cosas. Que nuestra fe no se ponga tanto a prueba. Queremos ser fuertes en el Señor, tener mucha fe, pero que no nos ocurran situaciones que pongan a prueba nuestra fe. Y no puede ser. La vida cristiana es como, en cierta manera, el tener fe es como ir al gimnasio. Hay que pasar por situaciones malas, hay que pasar por situaciones que el Señor te diga, te vas a enterar ahora y te voy a enseñar lo que es la humildad, y te voy a enseñar ahora lo que es esto, y te voy a enseñar ahora lo que es lo otro. Tú te crees muy fuerte en este aspecto, te voy a enseñar y te voy a dar fe, para que la pongas a prueba. Señor, dame paciencia, pues te pondré pruebas para que tengas paciencia. También era esa iglesia en la que sucedían cosas muy, muy importantes. Ocurrían señales y milagros. Dios habló muy fuerte a esta iglesia primitiva. Ocurrieron cosas realmente espectaculares. Cosas que todavía ocurren en la iglesia moderna, actual. No hablo de Europa, no hablo de América. Una iglesia dormida, una iglesia tibia, una iglesia fría. Están ocurriendo muchas cosas en este mundo y tenemos testimonios de hermanos que están pasando por situaciones de dificultad y Dios se sigue moviendo en este mundo. Pero nos dice el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. Vemos que eran una iglesia unida. Y cuando hablamos de unida es que tenían la misma visión. Todos iban en la misma línea. Tenían un mismo propósito. Hay marcado un camino y todos continuaban por ese camino. Estaban juntos, estaban en comunidad, estaban en comunión. Realmente pasaban mucho tiempo juntos. Trabajarían y cuando llegaría la tarde, la noche, se arreglarían y se irían. Hoy compartimos en casa de este hermano, hoy compartimos en casa del otro. Pasaban mucho tiempo juntos. Y al pasar mucho tiempo juntos, se comparten cosas muy bonitas también, cuando hay esa unidad, cuando hay ese amor entre los hermanos. Por eso siempre decimos que la iglesia, la sociedad ha cambiado. Muchas veces hoy yo vivo en Vícar, hay gente que vive en Aguadulce, hay gente que vive en Benadús, no sé qué, y es difícil tener esa relación tan cercana y muchas veces pasa que nos vemos nada más que en el culto. Por eso es muy importante en esta iglesia moderna de hoy en día que tengamos actividades juntos, que comamos juntos, que salgamos de excursión, que tengamos reuniones fuera de la reunión habitual, que compartamos vida, porque eso va trayendo unidad y amor dentro de la iglesia. Pero nos dice también ese versículo 44 que tenían en común todas las cosas. Y este aspecto me parece realmente llamativo, que es tener en común todas las cosas. Por una parte significa que trataban de que al hermano que le faltara algo, yo se lo suplo. Esta hermana no tiene nada que comer, yo tengo 2 panes, le doy 1. Y los 2 vamos a comer y vamos a comer bien. Pero ella no va a pasar hambre, ni yo voy a estar saciado. Era una iglesia que tenían todo en común porque eran solidarios. Cuando tú pasas mucho tiempo con el hermano,
Cuando tú compartes muchas cosas con el hermano, empatizas con él, hablas con él. Y ocurre que sus necesidades son tus necesidades. Por eso muchas veces ocurre que en la iglesia somos más fríos porque realmente no tenemos tanta comunión, tanta cercanía los unos con los otros. A veces somos casi desconocidos los unos para los otros porque no tenemos tanta relación y tanta cercanía los unos con los otros. Y hacían algo que era razonable, y es ser solidario, sobre todo con el que menos tiene. Y esto, en nuestra sociedad individualista y competitiva, que es egoísta, que es insolidaria, llama mucho la atención. El que tú ayudes a los que más lo necesitan. No sé si os acordáis de cuando empezó el COVID. Empezaban unas noticias un poco extrañas de que en China, en Wuhan, no sé qué ciudad grande de China, estaban la gente encerrada con mascarilla y uno lo veía en la tele, decía, bueno, no creo que llegue aquí. Y tú seguías comiendo, y tú seguías con tu vida, y tú seguías normal. Pero ocurre que llegó y llegó a España, llegó al mundo, llegó a todas partes. La solidaridad nos haría decir, ¿qué está pasando en China? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer hoy en día? Hoy en día vemos noticias de Nigeria, vemos noticias de Pakistán, de cómo están sufriendo cristianos allí, predicando el Evangelio, entregando sus vidas. En la India, ya no hablo de Corea del Norte. Y esas noticias nos tienen que hacer ser solidarios con ellos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? La iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. Luego veremos, como decían, que nadie decía ser suyo todo lo que tenía. Es decir, lo mío pertenece al reino de Dios. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer? Tenían fuertemente creado ese sentimiento de responsabilidad de los unos con los otros. ¿Cómo decía Juan que cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano? Y este ejemplo es rompedor. Yo amo mucho a Dios, pero mi hermano no me junte mucho con él. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano que tenemos a nuestro lado, que es pecador como nosotros? Y no me vale eso de que es más pecador que yo. Todos somos pecadores y cuando pecamos estamos rompiendo nuestra relación con Dios. Y esta solidaridad nos tiene que empezar a llevar a la oración y después nos tiene que llevar, por supuesto, a la acción. ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? ¿Qué puedo hacer por mi congregación? ¿Qué puedo hacer por las personas que están pasando necesidad? No vale con, hermano, no tengo nada que comer, tranquilo, oraré por ti. Y vete a tu casa que ya voy a orar por ti, ya tengo todo solucionado. Cuando yo tengo la capacidad de poder ayudarlo. A veces le dejamos a Dios nuestro trabajo. Ya oraré por ti, no te preocupes. El Señor te bendecirá esta semana, te dará una solución. Cuando la solución que estaba prevista eras tú. Yo viendo cómo se comportaban estos primeros cristianos y estudiando este pasaje, la verdad es que me sonrojo porque si alguna vez hice algo bueno en esta vida, si alguna vez ayudé a alguien, la verdad es que no le llego ni a la suela de los zapatos de estos hermanos de la iglesia primitiva, cómo se comportaban, cómo estudiaban la Biblia, cómo oraban, cómo eran solidarios, cómo se desprendían de sus bienes materiales y todo lo que hacían con fe y de una manera realmente tremenda. Y me doy cuenta de cuánto me queda por trabajar en mi vida. ¿Cuánto nos queda por trabajar en nuestra vida? ¿Cuánto nos queda para alcanzar lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros? No podemos ceñir nuestra vida espiritual a lo que pase el domingo por la mañana. No podemos ceñirnos a lo que pase el domingo por la mañana. Tenemos que ser cristianos que estén espiritualmente vivos. Vivos para servir al Señor. Hagamos las cosas por su reino. Que se haga siempre su voluntad.
y seamos activos siempre en la oración y en la comunión y en la comunión en los unos con los otros. Y tenemos un buen ejemplo en estos hermanos de la iglesia primitiva. Y también nos dice el versículo 46, y ya vamos casi terminando, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Era una iglesia que daba culto a Dios. De nada sirve que nos reunamos 2 o 3 veces por semana si no es para estudiar y para darle alabanza a nuestro Dios. Nos podemos reunir y hablar de fútbol, hablar de no sé qué. Si no es para darle gloria a Dios, de nada sirve. Ellos lo hacían partiendo el pan y recordando la obra salvadora del Señor Jesucristo. Después se reunían en el templo, porque todavía no tenían la estructura y lo que tenían que hacer. Tenían todo en común y se juntaban, y me gusta mucho, que lo hacían con alegría, con naturalidad y sobre todo con sencillez de corazón. Sin ruido, sin cosas extrañas, sin nada espectacular. Reunirnos con sencillez de corazón. Buscar a Dios con sencillez. Buscar a Dios como si fuésemos un niño. No como yo que tanto sé de teología voy a buscar a Dios y voy a ponerme por encima de todo el mundo. Cuán importante es tener nuestra fe basada, fuerte, potente, grande, pero sencilla. Y esto es algo que no se obligaban. Es decir, no es que le decían al hermano, oye, se te reúne, pero te reúne de manera sencilla, ¿eh? Y aquí tienes que orar. Y aquí hay que tomar del pan y el vino. Y aquí estamos haciendo tal cosa. Y te tienes que desprender de tus bienes materiales si quieres pertenecer a nuestra iglesia primitiva. Era algo que salía de su interior. Disfrutaban compartiendo la palabra, disfrutaban compartiendo la comida, tomando del pan y el vino. Esto era simple y llanamente una iglesia viva. Todo lo que se aleje de esto son sucedáneos, parecidos, intentos de parecernos a esta iglesia primitiva. Pero ellos hacían profundos actos, eran hermanos profundos en la fe, porque lo hacían de esa manera sencilla. Se hacen intentos en esta iglesia moderna para hacerla más atractiva, para hacerla más divertida, para hacerla más atrayente a este mundo. Y no tenemos que buscar ser una iglesia que en vez de 70 nos reunamos 100. No tenemos que ser una iglesia que busquemos los 200, ni en 3 años estemos en los 300. Busquemos ser una iglesia que agrade a Dios. De manera sencilla, de manera correcta, con un buen corazón, con una buena disposición. Y todo lo que venga será porque el Señor lo provea. A veces sacamos la escuadra y el cartabón y entendemos que esto tiene que ser el camino, esto tiene que ser la forma que tenemos que actuar. Busquemos a Dios de manera sencilla, con alegría, porque también vamos a ver que era una iglesia, en cierta manera, que era una iglesia feliz. Nos dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia feliz, una iglesia perseguida, una iglesia que pasaba aflicción, una iglesia que pasaba persecución, pero una iglesia que había gozo en su corazón. De hecho, las iglesias cuando más crecen, cuando más fructiferan, son más fructíferas es cuando están siendo azotadas, cuando están siendo perseguidas. Históricamente siempre ha sido así. Hoy en día sigue siendo así. ¿Dónde está creciendo la iglesia hoy en día? Asia y África, donde más está creciendo hoy en día, donde estamos viendo conversiones a miles, donde hay persecución. Hace mucho tiempo que la iglesia en Europa, como dijo el hermano Will, un continente cristiano, entre comillas, que le ha dado la espalda a Dios, que se ríe de Dios, que se burla de Dios, que elimina cualquier atisbo de religión de cualquier sitio porque tenemos que ser ni blanco ni negro y solo estamos pagando. El cristiano es una persona
gozosa, gozosa porque ha recibido algo inmerecido. Imaginaos que es vuestro cumpleaños y tú necesitas un coche, pero madre mía, sé que me he portado muy mal con mis padres o con mi familia, con mi mujer y tal, y de repente te aparece un coche nuevo, espectacular. Tú dices, es que no me lo merezco, si es que no me he portado bien este año con mi familia. Nosotros hemos recibido más que un coche. Nosotros hemos recibido una salvación. Y no te la mereces, porque yo no me la merezco, pero el Señor te la ha dado y te la ha dado gratis. Y es muy importante que sepamos entender en qué posición estamos nosotros delante de Dios. Que a veces vamos con la nariz un poquito por encima, como yo cumplo con todas mis reuniones, doy mi ofrenda, hago mis cosas muy bien, tengo buena imagen en la iglesia. No. Tú no te la mereces la salvación. Dios ha querido dártela. Y Jesús tuvo que pasar por la cruz y tuvo que sufrirla. Por eso digo que tenemos que ser hermanos o una iglesia gozosa, feliz, alegre, porque nos han dado lo que no merecíamos. Y era una iglesia que estaba andando en los caminos del Señor. Y eso tiene sus consecuencias. Se reunían, tenían todo en común, compartían, eran sencillos y vemos que también alababan a Dios. Tenían el favor del pueblo, porque el pueblo había visto todo lo que había ocurrido, conocían a Jesús, Jesús ya era un hombre muy popular en toda Jerusalén y en todo Israel. Habían visto lo que había pasado en la cruz, era algo que, aunque por entonces no había el WhatsApp ni redes sociales, ya se había compartido por el boca a boca, había llegado a diferentes países, incluso diferentes continentes, lo que había ocurrido ese día de la cruz, esas nubes, esas nieblas, ese hombre que resucitó, que se apareció a más de 500, que muchas veces cuando intentan rebatirnos nuestra fe, no, estos que se inventaron, luego dijeron que había resucitado, se apareció a más de 500 y es por eso que la iglesia continuó y la gente entendió todo el mensaje. Esta gente andaba en los caminos del Señor, dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, ni más ni menos. Haz tu planificación de iglesia al milímetro, como tú quieras. El Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos cada día. Tú haz tu trabajo, habla a tus familiares, habla a tus compañeros de trabajo, habla a tus compañeros de instituto, de colegio, a lo que tú quieras. Haz tu parte, pero el Señor añadirá a cada uno, a su iglesia, los que han de ser salvos, ni más ni menos. Dios no nos está demandando hoy en día grandes cosas, no nos pide un imposible, no nos pide subir la montaña más alta, no nos pide que saltemos 4 metros, nos está pidiendo hoy en día que seamos una iglesia, una congregación que se mire al ombligo, que se mire sus propios fallos, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal, dónde podemos ponerle remedio a todo esto, que vivamos vidas sencillas en el que podamos predicar la palabra, vivamos vidas en las cuales perseveremos en la palabra, en las cuales estemos tiempo en oración, compartamos del pan y el vino y sobre todo que nuestra vida sea una vida sencilla, de humildad y de relación con Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra.